¿no? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar ahora. Perdón, igual, antes hago una pregunta, si de los casos que vimos alguien tiene alguna pregunta, comentario más, y si no ya cambiamos de tema, pero por ahí sí, si alguien se quedó con alguna duda, es el momento. Bueno, avanzamos con este tema, entonces nos quedan 15 minutos. Como les decía, no hay tantas regulaciones sobre este tema en la actualidad, sin embargo, se están armando. El derecho es una construcción, ¿no? Entonces es una construcción que se va haciendo, primero a partir de personas que notan ciertas circunstancias que se repiten, a partir de personas que en lugares institucionales empiezan a discutir sobre determinados temas, y muchas veces se van generando informes sobre ciertas situaciones y se va armando proyectos de regulaciones que después quedan plasmados en una ley nacional o provincial, en una convención internacional, en ciertas directrices, digamos. Eso es algo que se va haciendo pasito a pasito. Y cuando hablamos de personas del colectivo LGBT en prisión, podemos decir que ese pasito a pasito se está haciendo ahora. Entonces, para hablar de esto, yo lo que les traje acá como esta presentación en la que menciono, bueno, existen las reglas Mandela, que son para todas las personas que están en establecimientos penitenciarios, o sea que aplica a todas las personas, sin embargo siempre hay que hacer como algunas regulaciones más detalladas para algunas situaciones. Están las reglas Bangkok, que ya nos dieron también otro enfoque en relación a las mujeres que están en prisión y las necesidades especiales que tienen las mujeres en prisión. Y están los principios de Yogyakarta, que los principios de Yogyakarta no es que son específicos sobre personas que se encuentran privadas de la libertad, sino que son específicos sobre personas que tienen identidades de género u orientaciones sexuales diversas. Entonces, esos principios hablan de muchas situaciones de la vida de esas personas, y hay un principio en especial, que ahora vamos a ver, que habla sobre personas que están privadas de la libertad. Eso tenemos por un lado, y por el otro lado, copié este documento que se ve acá, que es en el que yo también me basé para armar la clase de hoy, o sea, armar esta presentación chiquita que vamos a tener, y en el que de hecho también me voy a basar para pensar los casos de la clase que viene, porque ahí cuenta mucha información de situaciones que han sucedido acá en Argentina o en otros países de América Latina, que se titula Observaciones a la solicitud de opinión consultiva presentada por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana. Y es sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de la libertad. En el ámbito internacional, ustedes ya estuvieron viendo, acá mencionamos rápidamente, pero en derechos humanos también estuvieron viendo, o tal vez en otras materias también, el sistema de la ONU, el sistema de la OEA. Esto viene a ser parte del sistema de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que está discutiendo sobre enfoques diferenciados en materias de personas privadas de la libertad. Cuando hablan de enfoques diferenciados, habla de poder pensar en medidas diferenciadas para distintas personas. Por ejemplo, para personas que provienen de pueblos indígenas, o para mujeres que están embarazadas mientras están en prisión. Y entre eso hablan de personas que son del colectivo LGBT. Entonces ya están pensando en enfoques diferenciados, esto que se puedan aplicar a estas personas que se encuentran detenidas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted está corriendo las hojas? Porque nos quedó No, una. no, ahora me quedé en la que dice reglas Mandela y Bangkok. Ah, sí, digo, capaz estaba corriendo y no me aparecía. No, bien, gracias por la pregunta, igual por las dudas. Ellos, en estas observaciones que acá tienen como muchos sellitos, ese documento está hecho por muchas
organismos del Estado, de Argentina, y también por organizaciones de la sociedad civil, centros de estudio que se encargan de estos temas. Lo primero que mencionan es que hay una invisibilización de este tema, porque no hay datos, porque muchas de las personas que se encuentran privadas de su libertad también intentan no dar tantos datos sobre esto, por miedo a sufrir después discriminación. Entonces, esto, dicen, no hay muchos datos, por lo tanto está más invisibilizado este tema, y por lo tanto, las ciertas malas condiciones que pueden tener estas personas en prisión se ven agravadas cuando no podemos tampoco plantear otras soluciones. Por eso es importante hablar de estos temas. Que de hecho, ahora les voy a traer una pregunta ahora en un segundito. Los principios de Yogyakarta, como les dije, son principios sobre aplicación de la legislación internacional en relación a la orientación sexual y la identidad de género. Y como les decía, hay uno de esos principios, que es el principio 9, el que dejo acá, que habla de toda persona privada de la libertad, como que tiene el derecho a ser tratada humanamente en los espacios de privación de libertad. Dice, toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La orientación sexual y la identidad de género son fundamentales para la dignidad de toda persona. O sea que la orientación sexual y la identidad de género deben respetarse adentro de los establecimientos penales. Y este principio 9 de Yogyakarta dice, perdón, ahí va. Tiene un montón de incisos adentro, que no los vamos a leer a todos ahora, pero yo ya se los quería dejar acá en el PowerPoint, que tiene cosas que deben tener en cuenta los estados. Por ejemplo, asegurar que la detención evite una mayor marginación para estas personas, proveer un acceso adecuado a la atención médica, garantizar que participen en las decisiones relativas al lugar de detención, asegurar las visitas conyugales, digamos, temas que ustedes han visto que aparecen en las reglas Mandelas, hemos visto que aparecen en las reglas Bangkok, y que acá se repiten, ¿no? Pero ahora específicamente sobre este colectivo. Lo dejo acá para que ustedes después lo lean, no lo vamos a repetir a todo, pero vean que eso, ya hay principios que hablan específicamente de estos temas para estas personas. Y una de las ideas centrales que aparecen en estos principios, pero que aparecen también en ese documento que yo les hablaba, es el de la participación de las personas LGBTI en las decisiones que les afectan. Hay muchas situaciones que de repente pueden ser muy personales, y que además estamos englobando en un colectivo que está bien, tiene que ver con la diversidad, con personas que no están siguiendo las normas del heteropatriarcado, con personas que tienen otras orientaciones sexuales que no son las normativas, que tienen identidades que no son las normativas, pero que al interior de este colectivo, como también ya mencionamos en la clase pasada, son personas muy distintas, porque no es lo mismo pensar en un tratamiento para una mujer trans que para un varón gay, y no es lo mismo pensar en un varón gay que en una mujer lesbiana, o que en una persona no binaria, o que en una persona intersex. Si nos ponemos a pensar así en abstracto estas situaciones, seguramente se nos van a presentar un montón de preguntas, porque hay un montón de respuestas que a priori no tenemos, sino que las vamos a ir sabiendo a medida que se presentan ciertos casos, que conversamos con esas personas sobre cuál es la ubicación o cuál es la situación en la que se pueden sentir más cómodos y más seguros adentro de las prisiones. Entonces, la participación en las decisiones que les afecten es como una idea central de
de lo que vamos a ver ahora. Acá puse importancia de consultar directamente a los colectivos LGBTI a fin de poder conocer sus necesidades específicas en prisión y elaborar estándares que respondan a las necesidades de manera apropiada. Y acá puse como algunos títulos para tener en cuenta, más o menos los hice también teniendo en cuenta los títulos que habíamos mencionado en la parte sobre las reglas de Bangkok. Por ejemplo, con respecto al ingreso, registro y ubicación. Bueno, esto es clave, porque es el momento en que la persona entra a una prisión y que se la tiene que ubicar en un determinado espacio, ¿no? Las recomendaciones que se vienen haciendo es que tiene que haber protocolos adecuados de ingreso, y que los protocolos adecuados de ingreso constituyen un medio eficaz para la protección de derechos. Porque en ese caso la información que se recopila en el ingreso es lo que después tiene un impacto directo, por ejemplo, en la ubicación que esa persona va a tener dentro del establecimiento penal. Entonces, un principio rector que para determinar la ubicación debe ser la autoidentificación de personas. Como puse acá algo que aparecía en estas observaciones, se debe consultar con la persona en cuestión teniendo en cuenta las condiciones particulares del caso, y se debe otorgar prioridad a las consideraciones de seguridad y a los deseos de la persona. Y acá, en relación a la autoidentificación, hay una cuestión que se menciona mucho también, es que tal vez una persona que nace con sexo masculino, que se la cría como varón, se la inscribe como varón, se la cría como varón, pero que en un momento de su juventud hace una transición de género y se identifica como mujer. Y tiene una expresión de género de mujer, y todas las personas ya la conocen como una mujer trans, y la llaman así, y ella está identificada con esa identidad de género, pero de repente está en un establecimiento penal y ahí se dan cuenta que nunca hizo el cambio en el DNI, el cambio registral, y que todavía sigue apareciendo legalmente como de género masculino. Bueno, lo que aparece en estos documentos es que esa formalidad legal no debe ser un obstáculo para entender la autoidentificación de esa persona. Si se identifica como una mujer trans, se la debe tratar así, aunque en el DNI aún aparezca que es un varón, porque así lo anotaron al nacer, digamos. Entonces, esto es el otro punto que también quería nombrar. Puede haber personas cuya identidad de género no concuerden con los datos de identificación legal en el DNI. Y en esos casos debe existir la posibilidad de modificar los datos, es decir, las autoridades penitenciarias pueden aprovechar para contarle que tiene la posibilidad de modificar esos datos, pero no se puede obligar a esa persona a que modifique esos datos para reconocerla con la identidad de género con la que se está expresando. Puede ser, pueden darse casos, por ejemplo, que por miedo a ser transferidas a otras secciones de la prisión, la persona no quiera hacer ese cambio de DNI. Por ejemplo, estas observaciones, que yo de hecho se las dejé en el campus para que las lean, mencionaban el caso de un varón trans, es decir, una persona que había nacido mujer, pero se identificaba con la identidad de género de varón, que no se quería hacer el cambio legal de DNI porque tenía miedo que la pasen a una prisión de varones. Entonces, como decía al principio, cada caso es muy puntual y debe verse atendiendo a las condiciones de seguridad de esa persona. Ya que tampoco sería tan sencillo decir, bueno, va a un establecimiento para varones
y tal vez esa persona en ese establecimiento de varones no está segura, puede sufrir violencias, digamos. Hay muchas cuestiones, como digo, que son para ir viendo en el caso puntual, siempre teniendo en cuenta que la otra persona debe ser escuchada y debe ser respetada. Acá traje algunos otros temas. Uno es el de la prevención de la violencia. Las personas de este colectivo se enfrentan a un mayor riesgo de ser víctimas de violencia, incluyendo la violencia sexual, y entonces se recomienda realizar evaluaciones de riesgo con regularidad y en forma multidisciplinaria. Esto tiene que ver más con el trabajo de los gabinetes técnicos, ¿no? Que hablábamos hoy más temprano, ¿no? De psicólogos, de trabajadores sociales, más con ese trabajo, pero obviamente es muy importante que ustedes sepan que hay que prestar atención a estas cuestiones. También se habla sobre necesidades sanitarias específicas, así como hablamos recién sobre cuestiones médicas o cuestiones de higiene de las mujeres. Bueno, las personas de este colectivo también pueden tener necesidades específicas de atención sanitaria. Y acá pongo sobre todo el ejemplo de las personas trans, que capaz que una persona que está haciendo una transición de género está haciendo un tratamiento con terapias hormonales, que tiene que tener sí o sí una continuidad. Entonces es muy importante que se atienda a esa necesidad sanitaria como esa necesidad lo merece, teniendo en cuenta las particularidades de esos casos. Luego, con respecto a los registros corporales, por ejemplo, que sabemos que a los varones a los registros se los hacen los varones, a las mujeres los registros se los hacen las mujeres. Ahora, ¿qué pasa con una persona que es intersex? O una persona que es trans. Bueno, ahí se vuelve mucho más complejo el caso, claramente. Y lo mismo, se debe atender a las necesidades de la situación específica de esa persona, de cómo esa persona se identifica, de qué dice, de cómo se siente más segura, para hacer todo el tratamiento de la ubicación, los registros, de la manera más respetuosa posible de esa persona. En relación a los contactos con el mundo exterior, también, como yo decía en la clase que vimos más o menos algunas generalidades de los perfiles, hay muchas personas de este colectivo, no sé, varones gays, mujeres lesbianas, personas trans, que tal vez han sido excluidas del hogar. Ahora ya no sucede tanto, pero sí sigue sucediendo, y antes sucedía mucho más. Entonces, en esos casos, tal vez hay personas que no tienen tantos contactos familiares o afectivos con el mundo exterior, pero que sí reciben contactos, por ejemplo, de asociaciones o de organizaciones de la sociedad civil que sí brindan, que sí les brindan un apoyo emocional, sí tienen una contención para esas personas. Entonces se habla mucho de que es importante garantizar que estas organizaciones puedan acceder a los establecimientos penales a brindar contención a estas personas. Esto, chicos, así como dicho bastante rápidamente todo, como les explicaba, no está todavía tan clara la regulación sobre estos casos, sino que es algo que se está estudiando la realidad de la situación y se está pensando en cómo regularlo, pero teniendo en cuenta principalmente esto, que cada una de las situaciones es muy particular y que cada una de las situaciones debe pensarse, analizarse y trabajarse en concreto con esa persona. Algo que se menciona todo el tiempo es que las medidas y los enfoques diferenciados no deberían ser consideradas discriminatorias. Y acá volvemos sobre el tema de la igualdad que vimos en la primera parte de la materia. Si hay enfoques diferenciados para personas que ya vienen encontrándose en situaciones de desigualdad estructural, y estos enfoques diferenciados son a los fines de darles un trato digno a esas personas, de respetar sus derechos, entonces no es que se lo tiene que considerar como
un tratamiento preferencial, sino que se lo debe considerar como, bueno, el tratamiento digno para esas personas que vienen de otras historias de vidas distintas a personas que no son parte de este colectivo, digamos. Acá hice mi super recuadro. Profe, Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí. Una persona que es trans y sufre violencia, por ejemplo, sexual o violencia doméstica, ¿la ampara la ley de la mujer, la 26485 o no? ¿O hay una ley específica para los hombres o como para las mujeres? Mira, es una gran pregunta. Y la respuesta es que depende de quién esté juzgando esa situación y cómo lo entiende esa persona. Hay un caso de la Corte Interamericana, que es sobre un caso que sucedió en Honduras. En Honduras en el año 2008 tuvo un golpe de Estado. Y entre esa semana hubo como mucha revuelta en las calles, y en uno de esos días de esa semana, un policía mató a una mujer trans, que además era reconocida como una activista trans de Honduras, era muy conocida, entonces se hizo muy conocido el caso. Y la Corte Interamericana, que es de la OEA, o sea, es de la organización de la cual proviene la Convención de Belém do Pará sobre violencia contra las mujeres, toma esa Convención Belém do Pará para juzgar ese caso. Para juzgar ese caso de una mujer trans. Y dice, acá hay violencia contra las mujeres, violencia de género específica contra esta persona, y lo juzgan con esa convención. Sin embargo, la Corte Interamericana tiene, si no me equivoco, no me acuerdo cuántos jueces son, imaginemos que son 7, hay una de esas personas que vota en disidencia diciendo, bueno, no, la Convención Belém do Pará se aplica solo a mujeres cis, a mujeres que nacieron mujeres y que son mujeres, y no se aplica a mujeres trans. Así que si se aplica o no, bueno, depende. Yo te diría que sí, porque el principio es defender los derechos y defender la dignidad de cada una de esas personas, y si a veces tenemos que volver al derecho un poco elástico para eso, y pensarlo no tanto en la regla específica, sino pensarlo en relación a los principios, al principio de igualdad, al principio de trato digno, al principio de dignidad humana, bueno, para mí sí las leyes relacionadas a violencia de género y a violencia contra las mujeres pueden utilizarse para estos casos así, para personas trans, por ejemplo. Así que, en verdad depende de quién lo esté leyendo el caso. Bueno, y ahí cerré ya el PowerPoint. Uy, son las 10:20. Porque en verdad era muy cortita esta presentación, con la idea que quiero que se vayan es que por un lado la regulación específica todavía se está armando, o sea, todavía no hay nada tan certero, y por otro lado, igual posible lo que hay hasta ahora, y seguramente lo que haya después como regulación, va a seguir diciendo, bueno, cada caso concreto es muy particular y debe analizarse y debe pensarse y debe trabajarse a partir de ese caso concreto y de las condiciones de seguridad que se crean mejor para esa persona. Así que un poco esa es la idea. La clase que viene vamos a hacer como hoy, trabajar con casos y eso, y trabajar y pensar los casos en relación a esto. Tal vez no va a estar todo tan claro como hoy con las reglas de Bangkok, vamos a ver, tal vez sí, de repente estamos re de acuerdo en todo y capaz no, veremos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo, comentario? Bueno, Profe, sí. ¿vas a subir el PowerPoint para tenerlo? Sí, lo voy a subir hoy, y me parece que ya subí
el archivo sobre enfoques diferenciados, si no lo voy a subir, que es el que mostraba al principio sobre las observaciones que hacen muchas organizaciones de acá de Argentina y de otros países sobre estas Sí. situaciones. Ahí ellos hacen como un estado de situación, hacen ciertas recomendaciones, cuentan casos que han sucedido, entonces ese archivo lo dejo para que lo lean y es el que quiero que usen también la clase que viene en el trabajo en los casos, ya que no tenemos algo tan específico como las reglas de Bangkok, pero sí tenemos eso. Bueno. Las notas del parcial ya las subí. Profe, ¿Alguna ¿qué cuestión archivo más? había que leer? Que se me cortó. El de enfoques diferenciados. A ver, ahí voy a entrar al campus del IPAP, pero me dijeron que sí, que ya lo subí, lo debo haber subido ayer. Clase 8. Clase 8 dice. Miércoles 22 de junio, enfoque diferenciados en materia de persona privada de la libertad. Sí, ese. Ese es el archivo que, como decía, que cuenta muchas cuestiones de la situación actual, hace recomendaciones para los estados, cuenta algunos casos particulares, así que vamos a trabajar con eso. Link de asistencia no hice hoy, no va a haber, somos un montón, no está habiendo problemas con asistencia, así que no hice. Las notas del parcial las subí en avisos, y la semana pasada hice una devolución general sobre cada una de las respuestas. Bueno. Profe, disculpe, Sí. ¿puso el link de asistencia? Porque yo no lo No. encuentro. Recién lo dije. No, porque ahí preguntaron. No puse el link de asistencia y como venimos bien con las asistencias y con las asistencias en general, no hice, así que no se preocupen. No está habiendo problema con eso. Bueno, creo que estamos hasta acá. En un ratito, ya en 15 minutos, vamos a arrancar con los recuperatorios, con los que rinden recuperatorio, así que con esas personas nos vemos en un rato. Les deseo todos los éxitos. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Listo, profe, nos vemos. Listo, profe, hasta luego. Que tenga un buen día. Buen día para ustedes. Chao, profe, buen día.